Luis Carlos Granados, a propósito del anuncio que les contábamos más temprano esta semana de la Procuraduría, que estaría formulando pliegos en contra del exsecretario por cuenta de una falta de gestión, según lo indica la investigación de la Procuraduría, que hasta el momento pues daría cuenta de una falta de gestión para garantizar los recursos en el programa de alimentación escolar. Vamos a saludarlo, exsecretario, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días a usted y a toda su audiencia de Marandúa, en el departamento del Guaviare. Bueno, pues exsecretario, hablemos de esta noticia que se dio a conocer el pasado martes, cuando la Procuraduría pues está anunciando una investigación en su contra. ¿Estaba usted al tanto de esta situación? ¿Le habían anunciado antes o notificado antes esta investigación? Sí, efectivamente ya me ha notificado, ya tenía conocimiento de esta investigación que me estaba llevando la Procuraduría, y yo quiero hacer unas aclaraciones respecto a ese tema, Laurita. En primer lugar, quiero manifestar que esto se dio en el marco del CODPOS que se realizó en el departamento del Guaviare el año 2023, cuando hubo una situación especial que presentaran con el pueblo Nucar. Ustedes recordarán que aquí vino muchos funcionarios del Estado, del Gobierno Nacional, porque había una situación especial con el pueblo indígena local, y también ahí se demostró que ese pueblo estaba en una situación de desnutrición muy grande. Segundo, no es por el tema del PAE. Nosotros el PAE, que es un lineamiento del Ministerio de Educación Nacional, se garantizó en el año 2023. Era para mayoritariamente alrededor de casi 14.000 estudiantes, y para la población Nucar y el pueblo Jur. Lo que pasó fue lo siguiente, que su merced lo conocen. Yo estuve en su emisora hablando de ese proyecto. Nosotros aquí en el CODPOS pues presentamos un proyecto piloto a nivel nacional que estábamos llevando con el pueblo Nucar, y se llamó Caminando por la Educación. Ahí demostramos que era algo diferente, con enfoque diferencial, la educación del pueblo Nucar, para no perder su cultura y su costumbre. Porque lo que hacíamos nosotros era contratar a los mismos Nucar que tenían la preparación, y como ellos son un pueblo seminómada, ellos están rotando, ¿sí? Van a un sitio hoy, mañana, entonces con ellos iban los educadores, y ahí mismo le estábamos entregando la ración que se llama PAE. Era una ración. La propuesta que nosotros le hicimos ese día al Gobierno Nacional era una segunda ración, que no estaba contemplada en el proyecto ni en el lineamiento del Ministerio. ¿Qué nos dijo el doctor Luis Fernando? Vamos a estudiar esa posibilidad y nos gusta ese proyecto. Hubo ese compromiso en ese CODPOS de girar un recurso a la Secretaría de Educación para garantizar esa segunda ración, especialmente al pueblo Nucar y al pueblo Jur. Efectivamente, nosotros hicimos la solicitud. Tengo en mis manos el oficio 10-09-001-358 del 11 de julio del 2023, firmado por mí en mi calidad de secretario de Educación del momento, donde le hacíamos la solicitud para atender el segundo complemento a la comunidad Jur y al pueblo Nucar. Y le explicábamos que necesitábamos un recurso bien significativo para eso. Efectivamente, estudiaron la posibilidad y nos enviaron 457 millones de pesos al departamento del Guaviare. Pero el acto administrativo donde nos envían el recurso no decía que era para la segunda ración. Yo no podría implementar una segunda ración porque no había un lineamiento del Ministerio de Educación Nacional, y tampoco había un estudio para decir qué clase de segunda ración le damos al pueblo Nucar. Yo hice otro oficio solicitando aclaración al Ministerio, especialmente a la UAPA, donde le decía: aclárame si con ese recurso yo puedo contratar la segunda ración. Efectivamente, luego me contestaron diciendo que ya habían hecho el lineamiento y que lo podía hacer. Nosotros iniciamos para garantizar una segunda ración, nos tocaba hacer un nuevo proyecto, nos tocaba consultar con los pueblos indígenas, y efectivamente con el pueblo Nucar y con el pueblo Jur, cuál era la segunda ración. Y efectivamente enviamos un nutricionista para que con ellos se hiciera la concertación de la segunda ración. Se hizo el proceso, se presentó el proyecto a planeación para que allí fuera viabilizado. Segundo, como era un recurso que llegaba al ministerio, tocaba incorporarlo al presupuesto. Pues presentamos el proyecto a la Asamblea Departamental para que la Asamblea incorporara ese presupuesto.
Hicimos todo lo pertinente porque son unos trámites administrativos. Se hizo lo pertinente y efectivamente en el mes nosotros hicimos el proceso y presentamos ya a Jurídica para que hicieran el proceso de contratación. Mediante el contrato 1567 del 26 de noviembre se adjudicó ese contrato a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Azopamar y Masá. Se adjudicó por 211 millones de pesos para atender a la población Judinocal. Sucede lo siguiente, Laura. Sacamos el contrato y le notificamos a la Asociación Indígena para que viniera a firmar el acta de inicio. Para poder firmar el acta de inicio, tenían que presentar unas pólizas a la Secretaría Jurídica del Departamento para que allí las viabilizaran y luego sí poder firmar el acta de inicio. Tengo que manifestar en este medio esta mañana que la Asociación Indígena no presentó a la Secretaría Jurídica las pólizas. Como no las presentó, pues no se pudo firmar el acta de inicio de este importante contrato. Ellos que argumentaron que las aseguradoras no les garantizaron la póliza. Y como no garantizaron póliza y se terminó el año fiscal, el año lectivo 2023, entonces no se pudo llevar a cabo ese contrato. Con eso estoy demostrando que no fue una irresponsabilidad, no fue una falta de planeación de la Secretaría de Educación, el cual yo tuve la oportunidad en su momento de presidirla, porque hicimos todos los trámites pertinentes y eso lo estamos presentando a la Procuraduría, sí, para que la Procuraduría con esta información pues nos archive el proceso. Luis Carlos, y segundo, en este caso, que es muy importante, sí, Laura, que quiero tener la oportunidad de decirlo, a mí aquí no me están indicando que yo me robé los recursos del PAE, no me están diciendo que yo dejé de darle comida a los niños porque y que les quité la comida. Me están diciendo es que no hice un trámite en tiempo y que por eso me están indicando una falta que no es gravísima, me están indicando una falta grave a título de culpa leve. Eso significa que en el momento si fuera vencido en el juicio, yo pues sería una sanción, no sería destitución ni inhabilidad. Y no me están diciendo que me aprobé, por eso no tengo una investigación penal en la Fiscalía, ni tampoco tengo una investigación de responsabilidad fiscal en la Contraloría, de que haya un detrimento patrimonial al Estado, al erario público, y menos a los recursos de la población indígena del departamento del Guaviare. Pero en este caso, exsecretario, bueno, muy válida esa claridad, sobre todo porque cuando se escucha obviamente el tema de investigación y de omisión, en este caso de esos recursos, habla de una omisión de la gestión. Es importante aclarar para que eso no se preste para malentendidos, pero a ver si yo le entendí bien. Este todo proceso, digamos, de gestión de esos recursos ante la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, que es hasta donde ustedes presentaron el proyecto, ¿sí? Ahí es donde se aprobaba ese proyecto de Caminando por la Educación. No, ese era un proyecto que estaba en ejecución. Nosotros lo estábamos ejecutando con la primera ración, con el recurso que ya nos había enviado el Ministerio para la vigencia fiscal 2023. Estaba garantizado, claro, todo el 2023 con una ración que era el lineamiento del Ministerio. Esta era una segunda ración que nosotros la solicitamos, una segunda ración especialmente para el pueblo local. Pero los recursos venían de esa unidad que el PAE es una sola ración, no son dos. Sí, pero acá están hablando y por eso me genera como inquietud, no sé si está impreciso el comunicado de la Procuraduría sobre el punto en el que habla de la gestión de esos recursos asignados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, es decir, había una para la prestación del PAE, habla específicamente de eso. Entonces usted nos está hablando de un proyecto alterno o un proyecto extra al tema del PAE, es decir, el PAE sí se garantizó, en lo que fue el PAE como tal, se garantizó en el calendario, porque acá lo que está diciendo la Procuraduría es que esos recursos del PAE no se ejecutaron en el calendario 2023. Sí, efectivamente es un error de la Procuraduría, porque en la Secretaría de Educación, como yo lo manifesté en su medio de comunicación, en su momento estaba garantizado el PAE, garantizado de acuerdo al recurso que nos certificó el Ministerio de Educación, la UAP, para una ración,
para mayoritario, que son los estudiantes que son externos en el departamento, y en ese momento no estábamos llegando al 100%, porque el ministerio no certificaba los recursos. Entonces, esto surgió, fue para una segunda ración, y específicamente para el pueblo local y el pueblo fiel. Entonces, lo que están diciendo es que ellos me enviaron la plata, y que yo, como secretario de Educación, no hice los trámites pertinentes para poder garantizar esa segunda ración. Y como lo dije, lo estoy demostrando, que hicimos las acciones pertinentes para poder contratar, porque eso usted no puede hacerlo de manera así a dedo, decir, venga usted y contrate, tiene que tener la experiencia, tiene que tener el conocimiento, y eso es un proceso de contratación que lo marca, que está marcado en la ley 80 del 93. Entonces, hicimos lo pertinente. Tengo que reconocer efectivamente que eso fue demorado, se demoró un poco, pero no fue por culpa de la Secretaría de Educación, sino por trámites netamente administrativos, porque tiene que, como lo indiqué, hay que hacer un proyecto, hay que adicionar los recursos al presupuesto, a la Asamblea Departamental, el proyecto tiene que radicarse en la Dirección de Planeación, luego de que sea avalado el proyecto, hay que hacer todo un proceso de contratación. Todo eso lo hicimos, Laura. Desafortunadamente sí, fue tarde, hay que reconocerlo, pero lo que tenía que hacer la Secretaría de Educación se hizo. Y no fue porque los niños estuviesen sin comida, porque el lineamiento que tenía el ministerio era una ración, y esa ración se contrató desde el primer día de clase. Ese secretario, yo sí quería preguntarle por qué se tardó tanto en fechas esa contratación, porque me acuerdo que era más o menos unos 2 meses que se retrasó, y si ustedes en este caso, por ejemplo, tienen las fechas exactas de esas firmas, de ese trabajo que se viene haciendo también en campo, porque lo que recuerdo es que siempre que se llega ya con la ración, o siempre que se llega ya con el tema de esta remesa PAE, se tiene que firmar. Entonces, lo que decían también era que había unos retrasos también en esas firmas. Entonces, ¿qué fue lo que se retrasó o por qué se hizo ese retraso? Pero como lo indico, es la segunda ración, no la primera, porque la primera estaba garantizada. El lineamiento del ministerio para ese año estaba garantizado. Pero eso fue una segunda ración. Si es el mismo una demora porque no estaba reglamentado en el Ministerio de Educación Nacional la segunda ración. No estaba reglamentado. Hasta que el ministerio no dio la directriz, no sacó el lineamiento, nosotros aquí pudimos hacer lo pertinente. Pero sí, efectivamente, hubo una demora en el trámite administrativo de la Secretaría de Educación, sí, hay que reconocerlo, hubo una demora, pero la tranquilidad que me da como el funcionario, como el secretario de Educación, es que fue una demora administrativa y no fue que nos hayamos robado el recurso, que nosotros le hayamos atracado a los indígenas y que no le hayamos entregado el recurso. Eso no es cierto. Sí. Entonces, pero sí estamos demostrando que efectivamente hicimos las acciones pertinentes, que garantizamos el servicio a los niños y a las niñas indígenas y a mayoritariamente el departamento de la primera ración. La segunda, un inconveniente netamente administrativo, y que estamos demostrando que no es culpa ni responsabilidad del secretario de Educación en el momento. Es un tema netamente administrativo y de gestión, digamos que eso está claro, exsecretario, pero yo sí quería recordar, y aquí mis compañeros también me apoyan en ese ejercicio de memoria. Recuerdo muy bien en uno de los años, no sé si fue vigencia 2023 o fue vigencia 2024, pero las quejas de los padres de familia, y estoy hablando del PAE en general, la primera ración, ese PAE que se demoraron ustedes en contratar hasta más o menos el mes de mayo, si no recuerdo bien, porque ustedes decían que había un tema administrativo que no se había podido contratar antes y que eran más o menos unos 45 días que se demoraba el proceso en página. No sé si usted recuerda ese proceso, y no sé si ese es el mismo caso el que está hoy refiriendo la Procuraduría. No es el mismo caso, Laurita, ¿no? Es otro caso diferente, y como le indico, la segunda ración, lo que su merced está planteando, sí, efectivamente. Una cosa es el PAE mayoritario, que para esa época eran aproximadamente 7.000 millones de pesos. Para atender, no llegábamos al 100%, para atender aproximadamente el 80% de los niños y las niñas que estaban matriculados en establecimientos educativos. Y había un requerimiento porque unos niños comían y los otros no. Eso es una realidad. Pero
nosotros no podíamos atender al 100% porque el Ministerio de Educación, que es el que tiene esa estrategia, no nos envía el recurso. Entonces, y además como una licitación pública, porque supera la cuantía de una selección abreviada, entonces nos tocaba hacer un proceso de licitación. Ese proceso de licitación se inició, si no me equivoco, porque no tengo en este momento la información, se inició en el mes de febrero, obviamente que se demoró unos días, pero por eso esa no es la investigación que está llevando a cabo la Contraloría, la Procuraduría, escúchenme. La Procuraduría lo que está diciendo es la segunda ración del pueblo Fiut y el pueblo Nucar, porque efectivamente, como se lo podré demostrar si ustedes me dan el espacio, les llevo el contrato, donde la primera ración estaba garantizada, no todo el año, porque el ministerio no nos había enviado todo el recurso. Entonces contratamos de acuerdo al recurso que nos certificó el Ministerio de Educación Nacional. En ese caso, ¿cuántos recursos están siendo objeto de esta investigación, doctor Granados? No están haciendo, no, recuerde que la Procuraduría no investiga recursos, eso le corresponde a la Contraloría. La Procuraduría lo que está diciendo es que el secretario de Educación o secretario de Educación del momento demoró y no hizo los trámites pertinentes para poder garantizar la segunda ración a los niños. Y yo estoy demostrando que efectivamente lo hicimos de acuerdo a los trámites que tocaba hacer ante el Ministerio, ante la Dirección de Planeación, ante la Honorable Asamblea Departamental y ante la Secretaría Jurídica del Departamento, porque la Secretaría de Educación no tiene autonomía para contratar. Esa autonomía la tenía el señor gobernador y le correspondía en cabeza de la Secretaría Jurídica del Departamento. Nosotros hacemos el trámite precontractual y el trámite contractual y postcontractual lo hace la Secretaría Jurídica y lo firmaba en su momento el gobernador del titular. Bueno, y en este caso, exsecretario, el proceso apenas inicia, se abre, digamos, esta formulación de pliegos, la Procuraduría avanzará en una investigación. ¿Qué sigue como parte de esa investigación y de usted como vinculado? Bueno, la Procuraduría le corresponde pues continuar con el proceso. Ya me imagino que está la cápita de pruebas para demostrar, y me corresponde a mí y a mi abogado hacer la defensa técnica y jurídica, y demostrarle que efectivamente la falta, que están hoy diciendo que una falta a título de culpa, que no da destitución ni da inhabilidad, nosotros demostramos con pruebas contundentes que esa falta no se cometió, y seguramente en el fallo definitivo en primera y segunda instancia será favorable para nosotros, porque tenemos las pruebas que demuestran que efectivamente se hizo lo pertinente. Bueno, pues ahí está entonces esta situación del exsecretario de Educación Departamental respondiendo justamente a el anuncio que hace la Procuraduría Regional de una investigación. Y vamos entonces a ver qué pasa, exsecretario. Seguimos atentos a cómo avanza este proceso, cómo avanza esta investigación. Y bueno, le agradecemos a usted este espacio por también dar respuesta a las inquietudes y preguntas que quedan justamente con este anuncio. Ahorita le agradezco inmensamente la oportunidad que me da en su medio de comunicación para poder explicar a la comunidad del departamento del Guaviare esta situación. Y simplemente quiero terminar con lo siguiente, Laurita, ya que usted me da la oportunidad, porque la gente de pronto no tiene la información correcta. Muchos han salido a decir que el exsecretario se robó la plata de los indígenas del departamento, y aquí estamos demostrando que no es un proceso de responsabilidad fiscal, que nosotros no nos quedamos con un peso de la población indígena, que lo que hicimos fue garantizar un servicio al pueblo Nucar y al pueblo Fiut, y que ese proyecto piloto a nivel nacional lo está replicando el gobierno nacional. Que nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestra función, y que de pronto sí hay que reconocer, fue una demora en el proceso, pero eso es ajeno a la voluntad del secretario y de su equipo. Entonces, le agradezco inmensamente, y con esto queda demostrado que no nos robamos un peso del erario público del departamento de Guaviare. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos el equipo de Marandúa, y un feliz día a toda su audiencia. Gracias a usted, exsecretario.